¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompan todo yugo? No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dice, porque cuando tú venzas serás prosperado, serás engrandecido. El ayuno te prospera, el ayuno te engrandece, el ayuno te exalta, el ayuno te pone en alto, porque cómo se asombrarán de ti, oh gloria a Dios, cómo se asombrarán de ti, porque el día que desfiguraron a Cristo, ese día Dios puso el rostro de él en tu cara. El día que golpearon a Cristo, ese día pusieron el rostro de Cristo en tu cara, para que el diablo sepa que lo que lo afligió a él, a ti te engrandece. Por eso el ayuno anuncia cosas grandes. Por eso dicen, me buscan cada día, porque cuando tú estás en ayuno, tú lo estás buscando cada día. Estos 21 días con propósito estamos buscándolo cada día más, porque son 21 días de buscarlo cada día más. El cristiano tiene que orar y ayunar, pero cuando tú entras en un propósito, entras más. Por eso el ayuno del Señor es poderoso, porque el ayuno te ayuda a entrar en el propósito. El ayuno no es un castigo para la iglesia. Hay gente que piensa que cuando lo ponen a ayunar es castigándolo. Esos son los niños de teta. Aleluya. Los niños de biberoncito, gloria al Señor. Ay, ahora ayunar, Dios mío. Ahora el pastor quiere que hagamos 21 días de ayuno. Lo ven como un castigo. Pero cuando ya tú eres maduro, tú entras en la dimensión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabe que cuando ayuna, entra en 4 dimensiones. Son 4 dimensiones. Ellos ayunan en 4 tiempos: en el mes 4, en el mes 5, en el mes 7 y en el mes 10. Porque ellos saben que el mes 4 tiene un símbolo. Cada número tiene un símbolo espiritual. Y ellos tienen 4 tiempos de ayunar como pueblo de Dios, como nación. Imagínate que en la numerología de Dios, el número 4 representa que está tocando los 4 elementos. O sea que cuando tú ayunas, tú tienes poder sobre los 4 elementos. Por eso cuando Elías oraba, había un elemento que caía. ¿Qué caía cuando Elías oraba? Caía. Porque cuando ayunaba, dominaba los elementos. Cuando Elías iba con Eliseo, dominaba un elemento, que cuando decía que las aguas se abrieran, las aguas, porque dominaba los elementos del aire. Y cuando él abría el aire del poder, el poder del Espíritu entraba en aire y dividía las aguas, porque tenía poder de los elementos. Elías decía, por mi boca los cielos se cerrarán. Tenía autoridad, dominaba los elementos de los cielos y cerraba los cielos. Por eso yo vine a hablarle a una iglesia que con este ayuno está dominando los elementos de la tierra y le está diciendo al cielo, no lloverá mientras estemos adorando a un Dios vivo y de poder. Esos son elementos. ¿Cuáles son los elementos? Aire, fuego, agua y tierra. ¿Qué le dijo el profeta al príncipe cuando llegó? Le dijo, ¿quieres victoria? ¿Quieres conseguir la victoria? Le dijo, golpea la tierra. Golpea
lo que yo domino. Y cuando golpeó, el rey le dijo al profeta si hubiese seguido golpeando. Porque hay gente que ayunan y dice, con 10 días que yo haga está bien. No, sigue ayunando. Con 21 días que yo haga en el año, con eso está bien. No, sigue ayunando. 21 días es para ejercitar el espíritu. Métete profundo. Ahí está el secreto de los elementos. El número 5 representa manifestación ministerial. Por eso cuando los apóstoles ayunaban y oraban, el Espíritu escogía los ministerios. Dice que habían apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Pero el Espíritu apartaba a cada uno según el don, según el ministerio que había escogido. Eso se llama el ministerio quíntuple. El número 5 representa los 5 ministerios: apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Cada uno tiene una función en el reino. Por eso está el número 5. Por eso cuando ayunamos, el ministerio quíntuple se activa. Este es el número 7 que representa el día del Señor. Cuando tú ayunas, estás en el día del Señor. Este es el día del Señor del Sabbat, pero este es el día de la resurrección. Oh, gloria a Dios. Hay día de descanso, pero hay un día de resurgir. Hay un día de resucitar. Oh, gloria a Dios. Hay un día donde sabemos que hay muertos. Gloria a Dios. Pero hay un día que sabemos que los muertos en Cristo resucitarán. Y mayores son los que van delante de nosotros, porque ellos se levantarán primero que nosotros y tendrán un encuentro con Él. Por eso la iglesia tiene que orar y ayunar, para que todos aquellos que partan de esta tierra puedan partir a la presencia de Dios y no a la presencia del infierno de Satanás. Hay que interceder, hay que orar, porque está establecido que vamos a morir. Pero una cosa es morir para el infierno y otra cosa es morir para la vida eterna. Porque el que muere en pecado muere 2 veces. Muere a la tierra y muere para ser castigado su alma. Pero el que muere en Dios muere una sola vez. Porque muere a esta tierra, pero gana el cielo. Yo creo en los que ganan el cielo. ¿Cuántos están ganando el cielo aquí? Por eso dice el ayuno que yo escogí. No el que escogió, no, el que usted escoge. No es el que usted escoge, es que Él escoge. Son 21 días, pero hay un día que Él te va a decir hasta las 3 de la tarde. Hay un día que Él te va a decir hasta las 6 de la tarde. Hay un día que Él te va a decir hámelo corrido. Hay un día que Él te va a decir hámelo hasta las 12. Hay un día que Él te va a poner una hora. Es más, hay días que Él te va a decir no lo haga. Porque Dios para cada cosa tiene un tiempo. Pero cuando Dios dice el ayuno que yo escogí, el ayuno que yo escogí dentro de estos 21 días es para que ustedes hagan cosas que ustedes no estaban haciendo. Por eso dice la palabra del Señor: el ayuno que yo escogí, el ayuno que yo escogí, es el ayuno que hace justo juicio, es el ayuno que me acerca a Dios. Porque cuando tú ayunas, tú no buscas tu propio gusto. Si antes de usted hacer algo, usted ayuna, usted no busca su propio gusto. Usted busca agradar a Dios. Por eso dice la palabra del Señor que el ayuno es poderoso. Ese ayuno aflige el alma. ¿Por qué aflige el alma? Porque el alma es contraria al espíritu. Si usted tuviera 2 perros, o tuviera 2 gatos,
o tuviera 2 leones, o tuviera 2 gallos, al que usted le dé más comida, ese vivirá más. Y así es el deseo y el espíritu. Lo que usted más alimenta, eso se desarrolla más. Si usted lo que alimenta es su carne, usted va a tener más deseo de la carne. Pero si usted alimenta más el espíritu, usted va a tener más fruto del espíritu. Por eso usted tiene que escuchar. Porque hay un pueblo que está sordo, pero hay un pueblo que escucha. El profeta Isaías dice: Jehová me llamó desde el vientre. Y me parece esto a lo que Jehová le dice a Jeremías. Jehová le dice a Jeremías en el capítulo 1: antes que tú nacieras y antes de que tú estuvieras en la tierra, ya yo te conocía. O sea, nosotros estamos en el pensamiento de Dios antes de nosotros ser una manifestación en la tierra. Nosotros somos el pensamiento de Dios hecho realidad. Y dice: y antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo tenía un propósito contigo. Y Dios agarra a Isaías en el capítulo 49. Y Dios le dice a Isaías en el capítulo 49, le dice: Isaías, recuérdate que yo soy Jehová, que te llamé desde el vientre de tu madre. Desde las entrañas de tu madre yo tuve memoria de ti. O sea que Dios, antes de que tú estuvieras, aleluya, en el vientre, antes de que tú estuvieras en los ovarios de tu madre, antes de que tú tuvieras en el feto, aleluya, que entró en el esperma de tu padre, ya Dios tenía conocimiento de ti. Antes de que tu padre fuera un ADN, ya Dios tenía conocimiento de ti. Usted no nació porque simplemente un hombre y una mujer se juntaron. Usted nació porque es un propósito de Dios, y en el propósito de Dios, Dios te puso una boca, y esa boca no es simplemente una boca con dientes y lengua para que hables. Dios le dice: te puse boca porque en esa boca yo puse una espada aguda, yo puse una espada desenvainada para profetizar sobre las naciones, para decirle a mi pueblo que cuando la sombra lo cubrió, tú serías la luz, que cuando el mundo estaba sobre sombra de muerte, yo alumbré sobre ti. Por eso dice la palabra: yo te cubrí con sombra, y esa sombra que te cubría era mi mano. Por tanto, cuando el mundo esté en oscuridad, yo seré tu luz. Y Dios te pone en la boca como saeta bruñida, y Dios te guarda, y Dios te dice en este día: mi siervo eres tú, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: de más he trabajado, porque muchos de nosotros trabajamos, nos afanamos y muchas cosas pasan en vano. Pero dice el Señor: esas cosas que viste sin provecho, esas cosas que en un momento determinado consumieron tus fuerzas, no eran mi causa, porque en mi causa yo tengo recompensa. Viene recompensa de Dios para aquellos que han sido señalados. Viene recompensa de Dios para aquellos que han sido escogidos con propósito. El Dios del cielo te dice en este día: yo te llamé desde el vientre de tu madre y te puse como espada sobre esta tierra. Por eso dice el Señor: en tiempo aceptable te he oído. ¿Por qué es en tiempo aceptable? Porque cuando tú te consagras para Dios, cuando tú entras en ayuno y en oración y en silicio, Dios va a tener un tiempo aceptable para ti. Prepárate, porque viene el tiempo de Dios aceptable para tu vida. Prepárate, porque viene el día donde la salvación y la guarda de Dios hará pacto con tu casa. Por eso el ayuno es abstenerse de muchas cosas. Ayuno no es simplemente abstenerme de comer. Ayuno es abstenerme de pecar. Ayuno es abstenerme de mentir. Ayuno es abstenerme de cometer cosas que a Dios no le agradan. Ayuno es no fornicar. Ayuno es no adulterar. Ayuno es no robar. Ayuno es no matar.
Por eso dice la palabra, más bien es el ayuno. Cuando tú entras en el ayuno de Dios, tú desatas la ligadura. Como decíamos el domingo, cuando tú estás en el propósito de Dios, tú rompes cadenas, tú rompes soga, tú rompes yugo, porque el ayuno hace que que el yugo se pudra. Vine a hablarle a los que pudren yugo, vine a hablarle a los que tienen la unción, vine a hablarle a los que brotan aceite, vine a hablarle a los que no voltean hacia atrás, porque sabe que han puesto en su mano el arado de Dios y hay que trillar la tierra. El ayuno rompe la impiedad del diablo. El ayuno el ayuno saca y suelta toda carga de tu vida de opresión. Yo no sé si usted ha visto cuando los caballos o los burros están muy cargados, que casi no pueden avanzar. Y de repente viene alguien y corta ese peso de opresión y salen corriendo. O cuando las camionetas van muy cargadas, que van levantadas de arriba y van recostadas de atrás, que usted le quita la carga, como que se anivela. Prepárate, porque viene el tiempo donde Dios anivela tus cargas para entregarte la bendición de Dios. Lo único que vendrá sobre tu vida será el resultado de Dios. Prepárate para ver el resultado de Dios sobre tu vida. Prepárate para ver el resultado de Dios sobre tu vida. Porque hay gente que cree que el resultado de Dios es 2 pesos en el bolsillo. Hay gente que cree que el resultado de Dios es tener una nevera llena. Hay gente que cree que el resultado de Dios es andar en un carro o en una jipeta. Hay gente que cree que el resultado de Dios es hacer las cosas a su manera. Hay gente que cree que el resultado de Dios es no tener deuda. Hay gente que cree que el resultado de Dios es caminar por la calle y que todo el mundo le aplauda. El resultado de Dios es que el diablo te respete. El resultado de Dios es que los demonios te teman. El resultado de Dios es que todo el mundo sepa que tú eres sierva y siervo de Dios. El resultado de Dios es obedecer su palabra. El resultado de Dios es caminar en el Espíritu. El resultado de Dios es ver la gloria de Dios en tu vida. Porque Dios no está obligado a resolverle el lío a nadie. Si usted se mete en su lío, resuelva su lío. Lo único que Dios tiene para dar es la porción de su espíritu. Y el espíritu vino a hablar a gente espiritual para que hablen en lengua, para que prediquen su palabra y para que hagan su voluntad. Serafines, ángeles que consuelan, ángeles que te transmiten fuerza. Porque los ángeles son los mensajeros. Por eso habla del ángel de la iglesia, porque hay un ángel que acompaña al pastor y eso se convierte el pastor en el mensajero de Dios. Están los querubines, están los arcángeles, y cada uno tiene una función. Los arcángeles son los que guardan y protegen. Por eso en Génesis, cuando Adán y Eva son sacados del Edén, dice que hay ángeles que guardan la entrada, y estos ángeles son querubín. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. El serafín no es cualquier tipo de ángel. En la angelología, que es la ciencia o la rama de la teología que estudia la manifestación angelical, dice que los serafines son seres alados que pueden trasladarse en diferentes dimensiones, pero están para guardar, están para proteger. Pero los serafines, aparte de todas estas funciones, su función es consolar, su función es fortalecer. Por eso cuando Cristo estaba en el Getsemaní, dice que Cristo estaba llorando y de su cuerpo, de su cabeza brotaba sangre, y dice que vino un ángel. Este ángel era la tipología de un serafín, porque inmediatamente puso la mano sobre él. Dice que Cristo recibió fuerza, y yo decía, todo lo pueden en Cristo que lo fortalece.
Por esta causa, dice el Señor, que Isaías vio que los serafines tenían 6 alas. El número 6 es número de trabajo. Por eso usted nunca va a ver un serafín en la Biblia quieto. Siempre están en movimiento, siempre están trabajando, siempre están haciendo cosas favorables para el reino. Todo el que esté en el reino tiene que trabajar. Todo el que esté en el reino tiene que hacer algo. Todo el que esté en el reino tiene que producir. Dios no llama vago. Todo al que Dios llama le asigna trabajo. Dice que con 6 alas, dice, con 2 cubrían su rostro, en símbolo de reverencia. Con 2 cubrían sus pies, símbolo de santidad. Y con 2 volaban, símbolo de que no podían detenerse, porque el propósito de Dios no se detiene. Y el uno al otro daba voces y decían: santo, santo, santo. Y hablaban de la santidad en la triunidad divina. Santo es el Padre, santo es el Verbo y santo es el Espíritu de Dios. Por tanto, Dios dice: ¿a quién enviaré? Y el Verbo responde y dice: envíame a mí. Habrá alguien que diga: envíame a mí por tu causa. Envíame a desatar la ligadura. Envíame a romper cadenas. Envíame a abrir la cárcel de opresión. Envíame a decirle a Satanás que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia.